Muy bien. Listo. Vamos a comenzar. Esos recesos son de los minutos cortitos, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar ya sobre el bosquejo un poquito. Vimos ya en cuanto al bautismo, nos toca capítulo 1, dice aquí el bosquejo, estamos viendo la primera parte, vamos a ir avanzando sobre esto durante las primeras horas, quizás más de 10 horas, el cristianismo en Jerusalén, capítulos 1 al 7, todo esto comienza con el capítulo 1, el Cristo resucitado. Versículos del 4 al 8 es la promesa del Padre. ¿Tiene la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Entonces ya analizamos aquí un poquito en cuanto a lo que es el bautismo del Espíritu, el bautismo con el Espíritu. Es un poco más correcto llamarlo con el Espíritu. Eso le pedí la corrección que hicieron ahí en el apunte, aunque tampoco está, o sea, para que nos espantemos si alguien dice bautismo del Espíritu, es lo más común. Hay muchas veces que cometemos pequeños errores, pero son entendibles, ¿no? Dice el versículo 5, ya lo estudiamos. Versículos 6 y 7, mencionamos un poquito en cuanto a ello, cuando dicen los discípulos, entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y la respuesta fue, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice la pregunta, ¿fue correcto que hayan hecho esta pregunta? De alguna manera sí. Pues ellos esperaban un reino terrenal, no conocían mucho en cuanto al aspecto espiritual del reino aquí en la tierra. Y básicamente de esto predicaron cuando iban con Jesucristo, cuando Cristo los mandaba de 2 en 2, cuando los mandó a los 70. De esto habían estado predicando. Entonces, la cuestión aquí que vemos es que Cristo no les responde, pero tampoco los reprende. ¿Por qué? Dice aquí la punta algo bien importante. La pregunta fue equivocada en cuanto a la fecha, pero no en cuanto al hecho. Dios lo va a cumplir a su tiempo, el aspecto del reino terrenal. La pregunta es, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Entonces realmente Cristo instaura su reino, pero no el reino de Israel. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la idea. Y dicen, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Las sazones tiene que ver cuanto a las dispensaciones. Hay aspectos del dispensacionalismo, por ejemplo, a un Cristo mismo dice, yo no sé, el día de la instauración del reino, el día de mi venida. ¿Qué acaso Cristo no es Dios? ¿Por qué lo ignora? Si estudiaron eso, ya conocen la respuesta. ¿Por qué Cristo ignora si Él es Dios? Hay cosas que cuestan entenderlas, ¿no? En cuanto a esto. En primer lugar, entendamos de que Cristo voluntariamente se despojó del uso de sus atributos divinos. Él no se despojó de su divinidad, no dejó de ser Dios. Él era 100% Dios aquí en la tierra, pero Él voluntariamente se despojó del uso de los atributos divinos. Él no usó su omnisciencia. ¿Me explico? Dice la Biblia que Cristo crecía en sabiduría y en estatura. Ahora, cuando Cristo venía, ¿te acuerdas que se perdió y por ahí como a los 12 años y lo encontraron en el templo y estaba rodeado de los sacerdotes y estaban asombrados por las preguntas que hacía? ¿Quién hacía las preguntas? Cristo. Pero yo estoy convencido de esto. Esa es mi opinión. Cristo preguntaba para aprender, porque Él crecía en sabiduría. Justamente en ese mismo pasaje habla de que Cristo crecía en sabiduría y Él hacía preguntas y los sacerdotes se impresionaban de las preguntas que hacía, porque eran preguntas sabias, pero porque Él estaba creciendo.
No era que Cristo estaba enseñando y los sacerdotes aprendiendo. Cristo estaba aprendiendo. Los sacerdotes le respondían. Esa es mi opinión de lo que ocurría en ese momento. Entonces Cristo voluntariamente ignoraba la fecha de su regreso. De alguna manera era como que pues Cristo es el novio, la iglesia y el día de las bodas, todo eso fue algo que él voluntariamente elige ignorar, como esperando como el Espíritu Santo va preparando la novia y él no sabe cuándo va a estar lista. Es verle el aspecto romántico también al asunto, ¿no? Él voluntariamente elige que el día del encuentro sea sorpresa, particularmente mencionando el rapto, ¿no? Entonces, quizás esa explicación a mí me satisface. Quizás alguien tenga otra explicación de por qué Cristo dice, no lo sé. ¿Sí? Entonces, ¿por qué llegamos hasta allá? Hablábamos de las sazones, de las dispensaciones y nos fuimos hasta allá, ¿eh? Bueno, no nos podemos ir mucho por otros rumbos, ¿no? El versículo 8, ya lo leímos, habla del bosquejo y dice, este hecho cambió dramáticamente la historia, empujando el evangelio hasta los rincones del mundo. Y dice, recibiréis poder. Los apóstoles ya habían experimentado el poder del Espíritu en los milagros, pero no la presencia en ellos. En Juan 14:17, me gustaría que lo veamos ahorita, habla de un cambio de posición. Y vamos a verlo. Juan 14:17. ¿Quién lo lee, por favor, que lo tenga? Mora con vosotros. Hace compañía de ustedes, pero estará en vosotros. Así es, este cambio de posición de estar con a estar en. Cuando Cristo sopla el Espíritu Santo, lo sopla sobre ellos. Estaba con ellos y no los dejó solos. Pero era momento de que hubiera un cambio de posición cuando dice, pero recibiréis poder. Y este poder que habían experimentado porque ya habían hecho milagros, habían sanado enfermos, dice, cuando regresaron de la misión, se sorprendían, dice, ni aún los demonios se nos sujetan, decían los discípulos. Venían sorprendidos de poder ellos experimentar y ejercer el poder. Pero ahora ese poder iba a estar en ellos. Entonces, ese es el cambio de posición que mencionamos. Y dice también, dice, para semejante tarea, de llevar el Evangelio hasta el fin de la tierra, ¿quién es capaz? Solamente por el Espíritu Santo. Dice en 2 Corintios, no que seamos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. Y siempre entiende eso. Si tú eres capaz de hacer algo, entonces no sirves. Tienes que ser incapaz para poder ser útil a Dios. ¿Qué va a recibir premio en el tribunal de Cristo? Lo que Dios haga a través de ti. Porque si tú lo hiciste, se va a quemar. Eso es importante entenderlo. No somos capaces. La única capacidad es por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la manera de hacer la obra de Dios. Recibiréis poder. Me seréis testigos. La palabra griega es mártires. Me seréis mártires. Significa esencialmente el que muere por su fe. Eso era esencialmente lo que vemos que pasaba casi siempre por ser cristiano en este momento, ¿no? Era estar dispuesto a morir por Cristo. ¿Me seréis testigos? ¿Dónde? En Jerusalén, los judíos por excelencia, en Judea, la provincia de Jerusalén, el estado, por decirlo así, era todo ese país. En Samaria eran mitad judíos, mitad gentiles, y hasta lo último de la tierra, 100% gentiles. Ser testigos. Esto es lo que vamos a ver como transición. Va cambiando, va siendo todo esto una
transición del libro de los Hechos. La promesa del retorno de Cristo, versículos 9 al 11. Este capítulo lo vamos a leer todos, lo voy a leer. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como vosotros le habéis visto ir al cielo. Entonces, aquí vemos la ascensión de Cristo. Vemos que fue alzado, le recibe una nube. La nube es significativa. Yo puse nube en la concordancia de la Biblia, y básicamente en todo el Pentateuco que aparecía la palabra nube, excepto en todas las demás se refería a la gloria de Dios. La otra es que habla de la nube del ojo de alguien. Pero todas las demás se refiere a la gloria de Dios. Y en el resto de la Biblia, ¿cuándo aparece la nube? Siempre que, no siempre, pero casi siempre que aparece nube se refiere a la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando fue la transfiguración, había una nube que rodeaba todo el monte, y Cristo se transfiguró y mostró su gloria. Algo muy parecido, y ese monte de la transfiguración es un paralelo del monte Sinaí. Cuando Moisés subía al monte, ¿qué rodeaba la nube? Perdón, el monte. Dice que había nube y oscuridad, trueno, relámpagos y ruido, pero estaba la nube. ¿De día qué acompañaba a los judíos? La nube de la gloria de Dios. Cuando se instaura el templo, se levanta el templo, bueno, desde antes la nube bajaba sobre el tabernáculo. Cuando se levanta el templo, la nube entra al templo. Cuando en Ezequiel la nube abandona ese templo antes de la destrucción del templo, y vemos nosotros cómo la nube constantemente representa la gloria de Dios. Un día, en el arrebatamiento, nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor y con los muertos en Cristo. ¿Dónde? En las nubes. O sea, habla mucho de esto. Y dice algo interesante también. En el versículo 11, los ángeles, los varones, les dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Así vendrá, así vendrá. Y mira, estos versículos no están aquí. Mateo 26, 64 y Apocalipsis 1:7. Si quieren anotarlos ahí en su apunte. Mateo 26, 64 y Apocalipsis 1:7. Si alguien los tiene, que me ayude a leerlos, me lo agradeceré. Eso anoté yo que leyera. Espero no haberme equivocado. Apocalipsis 1:7. Tú lo has dicho, y además nos digo que desde ahora veréis el Hijo de Dios, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en el nombre del cielo. ¿Cómo viene Cristo ahí? ¿Sí saben qué es lo que están hablando? Viene en las nubes del cielo. Apocalipsis 1:7. Este versículo es un paralelo de esto. Cuando Cristo asciende y una nube, la Shekinah, la gloria de Dios, cubre a Cristo. Y los ángeles dicen: así como lo habéis visto ir, así vendrá. ¿Cómo? Visible. En Apocalipsis dice: y todo ojo le verá. Entonces es evidente que la venida de Cristo es visible cuando Cristo regresa a reinar a la tierra. Esos son aspectos también para tomar en cuenta con los testigos de Jehová, que dicen que Cristo vino de manera invisible. La Biblia habla de que Cristo vendrá de manera visible. Como le viste ver, así vendrá. ¿Sí? ¿Preguntas?
¿Estamos bien? Quiero hacer hincapié en una parte que vamos a ver aquí ahora. En el apunte, página 4. Dice en el bosquejo punto 2, el reino. Leo la última frase, dice: si Israel hubiese aceptado el mensaje de los apóstoles, Cristo habría o hubiese regresado al monte de los olivos y se hubiese instaurado el reino. ¿Cómo es eso? Los apóstoles, ¿qué esperaban? El reino terrenal. Cristo se fue. ¿Y adivinen de qué empiezan a predicar? Del reino. Y del reino terrenal. Estaban algo confundidos. Cristo había predicado el reino. Y había predicado en cuanto a las señales que se iban a dar. Esta generación es mala y adúltera y demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal. ¿Cuál? La señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esa señal? ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? La resurrección de Cristo. Cristo murió. Cristo, fíjense, una señal. Bueno, vamos a seguir. Una señal es anticipada que se iba a dar al pueblo de Israel, como la última, la más grande de las señales iba a ser la resurrección de Cristo. Esa es la señal del profeta Jonás. ¿Sí? Y si Israel hubiese aceptado el mensaje de Juan el Bautista y el de Cristo, y no hubiera matado a Cristo, ¿se hubiera instaurado el reino? Sí. Porque Cristo ofrecía genuinamente el reino. Anticipaba la cruz y era necesario que ocurriera la cruz. Dentro de sus planes estaba. Pero nunca hubo un plan B para Cristo. La cruz no fue así como que el plan B. ¿O qué pasaba si la nación no hubiera aceptado? Ya dentro del plan de Dios ya se había programado así. Sabía que ocurriría así. Por eso nada tomó nunca por sorpresa a Dios. Pero los discípulos ahora continúan predicando el retorno de Cristo a reinar. Fíjate, Hechos 3, 19 al 21. Ya lo vamos a estudiar cuando lleguemos ahí, nada más lo menciono ahora. Hechos 3, versículo 19. Pedro está aquí predicando y dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hasta ahí vamos bien. Pero lo dice: para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Eso es el reino. Arrepiéntanse, crean, para que vengan tiempos de refrigerio, para que venga el reino. ¿Cómo sabemos que es el reino? O sea, parece que es el reino. Versículo 20. Y Él envíe a Jesucristo. ¿Qué están predicando? Arrepiéntanse. Mataron ustedes a Cristo, al Mesías. Arrepiéntanse, conviértanse y el reino se va a instaurar. Esa es la predicación de Pedro. ¿Y si hubiera ocurrido, se habría instaurado? Sí. Porque nadie ofrece algo que no va a dar. Y no puede Dios ofrecer algo que no va a cumplir. Entonces, ese es el punto. Por cierto, en cuanto a esto y el hecho de predicar el evangelio a toda criatura, yo creo, esa es mi posición, de que se nos manda a predicarle a todos, porque en Cristo todos pueden ser salvos. Dentro de la postura del ultracalvinismo se dice que solamente los que han sido elegidos pueden ser salvos. Yo creo que Dios no nos mandaría a predicar a toda criatura si no pueden ser salvos. Entonces Dios nos manda a predicarle a todos. ¿Por qué? Porque todos en Cristo, todos pueden ser salvos. Eso es lo que yo creo. Igual que aquí se predica el reino, se ofrece el reino, porque el reino puede ser instaurado. Aunque Cristo sabía que iba a ser rechazado, igual que hoy Cristo sabe, Dios sabe quiénes aceptan y quiénes rechazarán el evangelio. ¿Sí? Entonces,
El punto que quiero hacer yo hincapié es el que está aquí en el apunte como la tercera y última oportunidad que se da. 3 oportunidades tuvo el pueblo judío, la nación, para recibir el reino. Primero, el primer mensajero fue Juan el Bautista. A Juan el Bautista lo conoceremos como el mensajero del Padre. Fue rechazado por los judíos y le dieron muerte. El mensajero del Padre fue rechazado. Luego, la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue? Su muerte, sepultura y resurrección, la cual fue la oportunidad de creer en Cristo. ¿Pero qué pasó? Lo negaron. ¿Y te acuerdas que Cristo dijo en un momento que todo pecado a esta generación le podría ser perdonado, pero iba a haber un pecado que no iba a ser perdonado a esa generación? El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es este pecado contra el Espíritu Santo? ¿Qué estaba haciendo estos mensajeros? Juan el Bautista, ¿qué hacía? Predicaba el reino y lo rechazaron al Padre. Cristo predicó el reino, lo rechazaron y lo mataron. Rechazaron al Hijo. Pero quedaba todavía una oportunidad más. La oportunidad del Espíritu Santo. Ofreciendo el reino también. ¿A quién se ofrecía? A esta generación. ¿Quiénes eran? Judíos. Hoy en día, ¿por qué no puede ser cometido el pecado imperdonable? Porque sencillamente no me están ofreciendo a mí eso. El pecado imperdonable fue el Espíritu Santo ofreciendo el reino a los judíos y rechazan al Espíritu Santo. En Cristo rechazaron el poder del Espíritu Santo diciendo que los milagros que él hacía los hacía con el poder de Satanás. Rechazando al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo sigue, así como en Cristo, en Hechos. Los primeros capítulos sigue ofreciendo el reino. Y rechazar al Espíritu Santo implica pecado imperdonable para Israel. El pecado imperdonable se castigó con 70, la destrucción de Israel como nación. Y lo que anticipaba ya el pacto mosaico, que decía que si no guardaban las leyes, ¿qué iba a pasar? Dispersión. Iban a ser dispersados a toda la nación. Los judíos dentro de la historia conocen 2 diásporas. La diáspora hecha por Asiria y Babilonia, el exilio, fueron dispersos en las naciones, y hay otra que le conocen como la gran diáspora. Para los judíos, la gran diáspora en los años 70 y está empezando, digamos, desde el año 1948 con la creación del Estado de Israel, empiezan los judíos a regresar. Hoy la mayoría se encuentran en la diáspora, dentro de lo que es la historia judía. ¿Por qué no puedo cometer el pecado imperdonable? Porque imagínense que alguien está, no sé, así le está ofreciendo a Noemi algo y dice, Noemi, te quiero dar esto. Y yo estoy acá y digo, no lo quiero. ¿Era lógico que yo diga que no lo quiero? ¿Por qué no? No me lo están ofreciendo a mí, ¿no? Eso es el pecado imperdonable. Nadie lo puede cometer porque a mí no se me está ofreciendo eso. A mí no se me está ofreciendo el reino terrenal. Yo no lo puedo rechazar. Entonces no lo puedo cometer. El pecado imperdonable era ofrecer el reino a través del mensajero del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ofreciendo el reino al pueblo judío, y el pueblo judío rechazó a Juan Bautista, rechazó a Cristo y rechazó al Espíritu Santo. Eso se ve en Mateo. Todo eso se ve en la materia de Mateo. Así fue entonces que aún dentro del libro de los Hechos continuamos viendo el ofrecimiento del reino. Es como si siguiéramos un poquito dentro de los evangelios, dentro del contexto de todo lo que se ve en el libro de Mateo. ¿Sí me expliqué? El Espíritu Santo entonces a través de los discípulos seguía ofreciendo el reino. Cristo anunció otra oportunidad después de su rechazo en Mateo 12:31. Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado.
Y aquí daba la oportunidad daba una oportunidad más al pueblo de Israel. Hablando en futuro, no será perdonado. Y esta oportunidad es la que se da en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos el Espíritu Santo lo vemos haciendo señales. Los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos son señales milagrosas del Espíritu Santo, evidenciando que Él daba testimonio. ¿Sí? Señales como las lenguas. Eso es lo que vamos a ver ahí. Muy bien. Seguimos avanzando entonces. ¿No hay preguntas acá? Eso nada más fue un repaso ahí de lo que ya debieron haber visto ustedes en Mateo. Versículos 12 al 26. En este caso voy a ir avanzando con el apunte sobre los versículos. Dice versículos 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. En ese monte fue donde Cristo fue tomado, y en ese monte es donde las profecías anuncian que Cristo volverá, pondrá su pie ahí, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Muchos piensan que este aposento alto es justamente el mismo lugar donde se celebró la última cena. Y también, vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a la posibilidad de que Esteban tenía que ver ahí. Dice, todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego. Algo que menciona ahí el apunte es nada mejor que hacer en un tiempo de espera. Orar, rogar, dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí aparecen ya los hermanos de Jesús por primera vez. Ya después de que no habían creído en Él, le habían buscado. En los evangelios vemos que le buscaban casi como para decir, oye, agarren a este loco. Pero no creían en Él. Ya aquí los vemos ya reunidos. Versículo... ¿Qué pasó? Versículos 12 en adelante, estamos leyendo ya. Bueno, versículo 15. Esta parte también es importante que la veamos. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de sus hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que por medio del Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contados con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cómo murió Judas? A ver, alguien que lea Mateo 27:5, por favor. 27, del 3 al 5. ¿Cómo murió Judas? Pues acá dice que cayó de cabeza, se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. Y Mateo dice que se ahorcó. Es que, entonces, ¿cuál de las dos versiones es la correcta? Bueno, según en Mateo se ahorcó. Según acá, no menciona que se ahorcó. Menciona que cayó de cabeza y se reventó. Entonces, sí, está aquí en el apunte, dice, hay contradicción con Mateo 27:5. Para la mayoría de los intérpretes modernos, cree que se trata de dos relatos independientes. Personalmente creo que se trata de dos relatos independientes. Ahorita les explico algo. Sin embargo, otros autores, particularmente los antiguos, son
Dice, creen que ambos relatos se pueden armonizar. Ellos reconstruyen así la cena. Los sacerdotes adquirieron un campo con el dinero que Judas logró entregar a Jesús. Porque después vemos que acá dice que fue Judas el que adquirió el campo. Y en los evangelios dice que los sacerdotes adquirieron el campo. Entonces, por lo que Lucas se refiere a Judas como el comprador. Y sería allí donde había ido a ahorcarse. Pero en el acto de ahorcarse se habría roto la cuerda o la rama que estaba atada, o se deshizo el nudo, cayendo el infeliz de cabeza por el precipicio y se despedazó. Así que ese es un intento de armonizar los dos relatos. Puede ser. A mí se me hace complicado tratar de ver cómo se reventó la rama. O sea, se me hace un poco complicado. Personalmente, mi opinión es que se dio. Yo creo que en el versículo 19, esta sería como que la historia oficial, lo que los sacerdotes empezaron a divulgar. Recordemos que los sacerdotes en varias ocasiones trataron de divulgar historias falsas. Por ejemplo, primero los discípulos se celebraban el cuerpo de Cristo, que no resultó. ¿De acuerdo? Trataban de divulgar esa historia falsa. Ahora, si los sacerdotes hubieran admitido que le pagaron a Judas, termino con esta explicación que ya terminó. Si ellos admiten que le pagaron a Judas para que traicionara a Jesús y después fue y se arrepintió, quizás ellos se hubieran quedado mal, porque ellos estaban sobornando a un hombre y la gente se iba a volver en contra de los sacerdotes. Así que es posible también esta otra posibilidad, que los sacerdotes hayan inventado esta historia, ya que ellos compraron el terreno, hayan dicho que fue Judas el que compró el terreno y que sencillamente él, yendo por ahí, cayó y se despedazó en ese mismo terreno, cayó de cabeza y se despedazó. Y en este momento es posible también que los judíos conocieran solamente la historia oficial. Nadie fue a acompañar a Judas a ayudarle a hacer el nudo. Nadie, fue Judas solo. Y posiblemente en ese momento ellos conocían esa historia, la historia oficial, que posteriormente supieron qué es lo que realmente había ocurrido con Judas. Y la historia, lo que realmente pasó, pudo ser lo que está narrado en los evangelios, y lo que es la historia oficial que los sacerdotes divulgaron sea la narrada en Hechos. Así que esa es otra posibilidad. Ustedes deciden cuál, pero tienen dos posibilidades. Está la de armonizar los dos o esta otra posibilidad. ¿Sí me expliqué? Bueno, entonces vamos a orar y vamos a terminar con la clase hoy. ¿Quién quiere despedirnos en oración? Por favor.